comenzamos con la pregunta de ¿cómo surgió la idea de la narrativa de Eras una vez en los Andes? Mire, cuando se hace una película, lamentablemente pasan muchos procesos, ¿no? O sea, un director podría escribir todo lo que el papel pueda aguantar, pero cuando llega la hora de la producción o del rodaje, pues nos ajustamos al presupuesto que tenemos, ¿no? Y cuando llega la postproducción, o mejor dicho, en el montaje, en la edición, nos vamos adecuando también a lo a lo que hemos rodado, pero ya no ya a un inicio de lo que teníamos el guión, ¿no? Nos vamos, eh, como nos vamos adecuando a lo que tenemos, se diría así, ¿no? Entonces ya tenemos, ya la película cambia. O sea, si alguna vez uno lee un guión inicial de una película y luego cambia mucho en el montaje. ¿Por qué? Porque o sea, también depende, como te digo, ¿no? Son tres procesos. Y aparte en la postproducción también, porque si tú le pones música, algunas cosas, o sea, cambia mucho la narrativa. Y este es uno de esos casos, ¿no? Porque nosotros, es una película, entre comillas, de época, pues por eso se llama Érase, ¿no? No es porque tenga, mucha gente me ha preguntado, es algo que tenga alusiones a películas de western o de Sergio Leone, no sé, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con esas películas western. Y, pero por eso es el nombre, ¿no? De Érase. Entonces y intentar reflejar ese mundo ucrónico tiene un costo presupuestario y lamentablemente nosotros no hemos podido conseguir el presupuesto total y los hemos lanzado con el presupuesto que ya teníamos, ¿no? Entonces la narrativa inicial al final cambió mucho. O sea, si lo puedes ver, podemos tener otra conversación cuando ya tengas, donde puedas preguntar algunas cosas que no sé qué. Ok, con respecto a eso, entonces, ¿cómo surgió la idea o la influencia para grabar esta película? ¿De dónde surgió la idea de hacerlo? Mira, yo cuando era niño, pues siempre he escuchado que, o en el colegio, en la escuela, los profesores en especial, ¿no? O sea, no sé si he estudiado con profesores, o no sé si los profesores que me han enseñado han sido muy nacionalistas o muy xenofóbicos, no lo sé, o sea, yo me eduqué en los Andes, yo me eduqué en Ayahuanco, un pequeño anexo de Ayahuanco que es Jochaj. Entonces, los profesores que a mí me tocaban siempre hablaban que los chilenos tal, que los chilenos cual, ¿no? O sea, un poco más decían que ellos se han robado todo y cosas como esas, ¿no? O que ellos quieren venir y nos quieren robar todo, ¿no? Por un lado. Y yo siempre he crecido con esa parafernalia de esa parte de esa historia, incluso ya cuando yo estaba en la universidad todavía. Pero cuando me topé con un cuento que se llama Mi abuelo el patriota y luego posteriormente me topé con un cuento que se llama La guerra de la Cruz del Sur, que el autor de este cuento es Alberto Chavarría Muñoz y en ese momento era mi profesor en la universidad. Entonces yo me acerco y le digo, profe, ¿tú crees que te interesaría que yo lo pueda guionizar este cuento? Le digo, ¿no? Sí, hazlo, me dice, ¿no? Entonces comenzamos a armar un guión porque él, Chavarría en un principio quería que fuese un corto, porque el cuento tiene como 30 páginas más o menos, ¿no? Entonces dije, pero no lo sé, o sea, hacer un corto de este calibre podría ser bonito, todo, pero como te digo, mucho depende de la plata que puedas conseguir, ¿no? Porque si no tienes dinero, pues ¿cómo hacemos una película, ¿no? O un corto. Entonces, para mí me era más como que un poco más accesible o una forma como que podría tocar puertas con un largo, con un guión de una hora y media más o menos, ¿no? Entonces, comencé a trabajar en el guión, pero no había como un performance que tú cuando tú escribes algo y lo lees y no te la crees ni tú mismo, ¿no? Entonces, comencé a buscar cosas, ¿no? Cosas, comencé a investigar, a sumergirme un poco sobre la guerra, etcétera, y también en mi vida propia, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo ya estaba viendo lo de mi familia, lo de mi madre, pues el personaje principal, que es Margarita, pues tenía mucha similitud con lo de mi madre, ¿no? Entonces, como que agarré eso, lo primero que se me vino fue como que dije, o sea, lo que es Margarita
puede ser mi madre, ¿no? Entonces comencé a combinar un poco la real historia que tenía por mi lado, como un poco para darle vida, para darle más énfasis al personaje principal. Entonces así fue como tomé, o sea, un poco por ahí, así comenzó la iniciativa de poder escribir el guión, entonces, y también yo creo que para resistir, ¿no? Porque nosotros ya teníamos una primera versión de guión allá por el 2012. Yo era un chiquillo que estaba en la universidad, estaba a mitad de carrera de comunicaciones y gané mi primer fondo ese año. Imagínate, fue 2012, estamos 2024, o sea, ¿cuántos años han pasado para poder hacer una película, no? Y yo creo que vivimos en un país totalmente racista, clasista, donde que uno va, se presenta a una institución y te preguntan, ¿no? O sea, ¿tú eres Rómulo Zulcan? Una vaina así, ¿no? Entonces, eh, ha sido muy complicado el poder levantar el presupuesto para la película, ¿no? Porque mucha gente no cree en que alguien como yo pueda hacer una película. Mucha gente no cree que si me dan la plata a mí, voy a hacer la película, me lo voy a tirar en cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que han sido muchas complicaciones para poder tener un presupuesto idóneo para la película y también para poder buscar otros, ¿cómo se dice? Otra gente que pueda acompañar también, ¿no? En el crew, ¿no? O sea, un productor ejecutivo, un director de fotos, sonidista, etcétera, de armar todo, ¿no? Porque eh, si tú ves en un país como el nuestro, pues yo no sé exactamente, estándarmente, cuánto cobra un director de fotografía en el Perú por película, por ejemplo. Es algo que yo no sé, es algo que mucha gente no sabe, porque los directores de foto cobran, yo creo que de acuerdo al proyecto, de acuerdo al presupuesto, un etc., ¿no? Pero no hay un precio exacto. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de suma informalidad, porque tenemos un Ministerio de Cultura, pero no sabemos si ellos pueden hacer eso. Tenemos un Ministerio de Trabajo que no pueden establecer algo concretamente. Entonces, eso también hace como que dificulta mucho un proyecto de cine, porque si tú vas a México, en México tú sabes cuánto gana un director de foto. Si tú vas a Argentina, tú sabes, o puedes tener un precio base, de un horario base de un técnico, pero en el Perú no existe eso. ¿Por qué? Porque, o sea, no se sabe a qué, ¿no? O sea, no se sabe a qué intereses o qué hay detrás de eso, etcétera. Pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces también cuando uno escribe un guión, va tratando de escribir con quiénes va a trabajar este guión, porque no solo es escribir y ya, ¿no? O sea, Ok, entiendo. Entonces, ante esto, mucha gente quizás no esté informada, pero realizar cine en especial en zonas muy alejadas, como la sierra, es complicado. ¿Podría comentarnos qué dificultades, aparte de lo económico, se les presentó durante el rodaje? mira, la película la rodamos en plena pandemia. O sea, ya te imaginas. Ah, La película la arrancamos la primera semana de junio, después no solo de la pandemia, eran las elecciones de la segunda vuelta. Y la película lo rodamos en los Andes, ¿no? O sea, hay gente que le dice sierra, ¿no? No sé, a mí como que me molesta eso un poco cuando dicen sierra, pero sierra, que sierra maestra, sierra de España, sierra de donde, o sea, estamos en el Perú, ¿no? Somos andinos, ¿no? Un poco me confunde eso, no sé, me molesta más que confundirme. Entonces, era junio del 2021, estábamos en plena pandemia, plenas restricciones y un montón de cosas por ahí por el tema de la propia pandemia, por un lado. Por el otro lado, estábamos en la segunda vuelta, había terminado la segunda vuelta, me parece que era que el 6 de junio, creo que fue el día de la selección segunda vuelta. Y en esas semanas, o antes de la selección segunda vuelta, me parece que unos días antes, han habido asesinatos en el BRAI, donde que exactamente no se sabe hasta ahora, o sea, según las investigaciones, no hay quiénes han asesinado a estas 16 personas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estábamos cargando armas para el rodaje de la película, eran armas réplicas, ¿no? O sea, teníamos un montón de armas réplicas, teníamos como 50 armas de réplicas y teníamos tres armas originales de la guerra con Chile que nosotros congeniamos con un museo que podemos conseguir y teníamos todo eso en nuestro poder. Entonces mi productor un poco que se moría de miedo porque él creía que nos iban a agarrar con esas armas y, o sea, por toda la situación que estaba viendo, pues era probable que nos pueda meter a la cárcel, ¿no?
Eso, pues otro, yo trabajé la película por un tema de presupuesto con gente extranjera. Por ejemplo, la directora de foto es italiana, la sonidista es boliviana, el coprotagonista es chileno y el data manager es chileno, la foquista es paraguaya, mi asistente de dirección es huancaína, mexicana. Trabajamos esta película de esa forma porque conseguimos un financiamiento extranjero, porque con el financiamiento que el Ministerio de Cultura nos había dado, que es totalmente chiquito, es como que la mitad de lo que le dan a la gente de Lima que hace cine, no alcanzaban, entonces también tenía que tocar otras puertas afuera, pero cuando te dan presupuesto afuera siempre te dicen, mira, tú tienes que trabajar con peruanos, ¿no? O sea, es como que tú vas a dar dinero a una empresa extranjera, le dices, no, o sea, tú tienes que trabajar con un técnico peruano, con un actor peruano, etc., ¿no? Entonces, nosotros conseguimos por esos lados, nos dijeron, mira, tú tienes que trabajar con alguien de acá, con alguien de allá. Ah, ok, entonces, por esas circunstancias también trabajamos con ellos. El problema de ellos es que mucha gente está acostumbrada a una determinada alimentación, la cual, por ejemplo, mi alimentación es totalmente, ¿no? Es normal, no es como cualquier otra persona, o sea, como carnes, como verduras, etcétera, pero hay personas que son totalmente vegetarianas, ¿no? Entonces los vegetarianos, yo creo que ser vegetariano en los Andes es sumamente complicado porque, o sea, de que hay para poder preparar un menú vegetariano, pero no están, en los Andes no estamos acostumbrados a ser vegetarianos, porque para nosotros es como, no sé, o sea, es algo lejano, ¿no? Y la directora de foto era vegetariano, el actor era vegetariano, ¿no? Entonces, y aparte otros alimentos que con ellos no se iba bien, no les iba muy bien, ¿no? O sea, entonces era también una complicación. Lo otro, pues, rodar sobre los 4.000, 4.200, 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ya por sí tiene sus propias reglas de juego, ¿no? Que nosotros no proponemos, sino ponen la naturaleza en este caso. Y el otro tema era que habían días que teníamos que rodar en las madrugadas, ¿no? Por ejemplo, hay un par de escenas que rodamos en la madrugada y que teníamos que estar con el amanecer, ¿no? Para tener los crepúsculos y todo este rollo. Y, y el frío estaba sobre los 16, 17, hasta los 20 bajo cero. ¿Te imaginas el frío? O sea, tú agarrabas el agua no había, porque donde que el día ahí, o sea, es como que ahorita vas al riachuelo y el riachuelo está corriendo, pero en la noche, en la mañana, agarras y eso es todo ese es hielo, ¿no? Y no solo eso, sino que todo el paisaje que ves en los Andes, pues en ese momento todo es piedra, ¿no? O sea, una cosa así, entonces, y mucha gente que no estaba acostumbrada a eso. Por ejemplo, Sara, que es la directora de foto, me decía, o sea, yo he subido a los Alpes, pero nunca había visto ese tipo de cosas, son totalmente diferentes, ¿no? O sea, cosas como esos han sido un poco las partes complicadas, yo creo que de poder rodar una película, ¿no? Y aparte, pues como te digo, contar con un actor extranjero, que era la primera vez que él salía de su país, ha sido muy complicado, de verdad. O sea, más la pandemia, más las elecciones, o sea, se vino un poco de todo. Entonces, con respecto a esto, ¿cómo describiría usted su experiencia cambiando el género? Recordemos que su trabajo anterior fue un documental, Teloneras, y Eras una vez en los Andes, ahora es una ficción. ¿Cómo describiría esta experiencia cambiando hacia este nuevo género? No, yo no cambié de género. O sea, yo cuando inicié el proyecto, como te digo, en el 2012, yo quería hacer ficción. Yo sí quería hacer ficción. Ya en el proceso, cuando me fui metiéndome para hacer las investigaciones del proyecto, pues me topé con el documental de pura casualidad. Y personalmente me encanta más el documental que la ficción. Personalmente, porque el documental te da otro tipo de libertades que tú no puedes tomarte esas libertades en la ficción. Entonces, no, no he cambiado, ¿no? O sea, solamente he seguido. Sí, y el documental ha sido también una parte, muy buena parte de enseñanza para hacer ficción. Yo creo que cualquier persona que quiere ser director de ficción, pues debería hacer documental antes de poder lanzarse al otro, ¿no? Entonces, pero yo prefiero quedarme con el documental. Ok, entiendo.
¿Qué autores o estilos describiría como su influencia para su formación cinematográfica? Autores, pues uno de mis directores favoritos, así que siempre vuelvo a una película, por ejemplo, es Los Muertos de Lisandro Alonso. Me encanta ese director, o sea, es más lo conozco, es más me asesoró este proyecto cuando estuvimos allá en 2015, me parece, en Bolivia. Me gusta mucho su trabajo, me gusta su estilo. Otro director que me encanta mucho también es Julio Hernández Cordón, es un guatemalteco ahora mexicano. Es una película que se llama Cómprame un revólver, pero su primera película, su primer largo que se llama Gasolina, es increíble esa película. Eh, Me gusta también mucho, no sé, por otro lado, el cine ruso, ¿no? El cine de Tarkovsky. Mm, a ver, otros directores así que se me ven a la cabeza. Por ejemplo, otro es me olvidé el nombre. Es una chica inglesa y que ahora hace películas en los Estados Unidos. ¿Viste American Honey? ¿O Vaca? No, ¿O Pájaros? no, lo siento, no, no La he directora de logrado esa esas película películas. es increíble. Son películas puro. eh, por ejemplo, American Honey es una road movie. Pues, no sé, ahora como que me quedo pegando bien viendo esas películas, pero yo creo que este tipo de películas son las que me encantaría poder hacer, ¿no? Entonces, en cambio, yo creo que con Eraser aún somos un poco eh, basado en algunas cosas. Igual, o sea, una película como Los Muertos, yo creo que tiene un presupuesto más o menos de unos $250.000 o $300.000, más o menos. Eso que se hizo en la época, o sea, te estoy hablando hace más o menos unos 15 20 años atrás, ¿no? Pero nosotros hicimos una película con ese presupuesto, entonces. Más o menos por ahí van las influencias, pero me gusta mucho el cine ruso, el cine francés, el cine latinoamericano. Por ejemplo, una película que me encanta mucho, que vuelvo mucho, es una película de Sama, eh, una película mexicana que me encanta también, que la he visto muchas veces, Gueros, por ejemplo, de Alonso Ruiz Palacios. Mm, no sé, es que tengo muchas, de verdad, es Es mucha filmografía en sí, pero también los cortos, yo creo. Y haya el cine indio y el cine japonés, y el cine chino, o sea, es otra narrativa, yo creo que más allá del cine gringo. Claro, también hay cine gringo, pero el cine independiente gringo es otro rollo, ¿no? O sea, Entonces, ¿qué sensaciones le dejó la recepción del público luego de la proyección de Eras una vez en los Andes en el Festival del Cine al Este? mira, hay, lo primero que se me viene cuando me hablan del es una anécdota, no sé si sea racista o clasista. Alguien me preguntó por el idioma de la película, ¿no? Y yo les respondí y le dije que yo había aprendido a hablar español a mis 12 años. Y alguien del público me lo dijo así, me dijo, o sea, si aprendiste a hablar español a los 12 años, ¿por qué es que hablas tan bien el español? ¿Me entiendes? Es como que te dijeran, oye, pero si todos los que vienen de la sierra o todos los que hablan quechua hablan tan mal el español, ¿y por qué tú sí puedes hablar, no? Una cosa así. No supe si responderle o mejor dije, no sé, o sea, me da mucho coraje, como se dice, ¿no? Entonces lo que hice fue ignorar y pasamos a la siguiente pregunta. Había un poco de comentarios de todo tipo de esas, ¿no? Incluso hubo alguien que que me dijo que mi amigo era un director terrorista, una vaina así, me quiso insinuar, ¿no? O sea, igual, o sea, y yo le dije, pero ¿quién? ¿Quién de mis amigos, no? ¿Cuáles? ¿No? Una cosa así, el tipo no dijo más, no sé. Pero eran comentarios del público más que nada, entonces. Pero por lo demás, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita de poder presentarle al público. O sea, la sala estaba muy llena, hubo mucha gente que quiso entrar y no hubo entradas, o sea. Yo personalmente no creía que la película iba a tener ese,
no sé, ese alcance o ese gusto, ¿no? Entonces, hubo eso, la primera función estaba muy agotada, la segunda igual, la segunda no hubo, ya un día antes me parece que se acabaron las entradas. Y al margen de esos comentarios, también hubo muy buenos comentarios, muchos comentarios eran positivos y también para la actriz, ¿no? La actriz que en ese momento se dio su tiempo de ir al festival, o sea, y de poder hablar con la gente, etcétera. O sea, fue muy chévere, pero en algún momento yo también sentía mucho miedo, pues, ¿qué me van a decir, no? O sea, si les va a gustar o no les va a gustar la película, no sé, ¿no? O sea, son cosas que uno también cuando hace una película de ficción se tiene, ¿no? Esta es mi primera película de ficción, pues la anterior película eh, se estrenó comercialmente, pero yo no estaba acá, yo estaba en Cuba haciendo el montaje de esta película, entonces no vi cómo reacciona el público, ¿no? Pero ahora sí, entonces es otro, para mí es todo esta cosa es nuevo, ¿no? Aunque cuando tuvimos la van premier, o sea, la premier mundial en la India, fue increíble, igual me moría de miedo por dentro, decía, porque era una sala de 800 butacas y entrábamos y decía, pucha, si la película no les gusta me van a pifiar, una cosa así, ¿no? Y acá, pues más o menos sentía ese mismo miedo también un poco, ¿no? Pero nada, al margen de esos comentarios que te menciono, pues fue todo muy chévere, ¿no? Finalmente, para ir culminando, ¿qué mensaje les dejarías a estos jóvenes o adultos que desean crear cine en un país donde se atraviesan tantas dificultades para desarrollar este arte? ¿Satanizan? Se atraviesan tantas dificultades para desarrollar este arte. Mira, yo creo que aquel que quiere hacer cine en un país, como dicen los europeos, en un país tercermundista como el nuestro, ¿no? Entre comillas, eh, pues echarle ganas, hay que hacer cine con lo que tengamos, ¿no? O sea, si tienes un celular, haz un corto con tu celular, si tienes una cámara de fotos de SLR, hazla con eso, pues. Y poco a poco irás perfeccionando, pues, porque hacer cine es un mero oficio. O sea, hacer cine, yo creo que para mí, en lo personal, hacer cine es como un oficio de ser panadero, de ser carpintero. Yo creo que hasta estos artes, hasta estos oficios tienen mejor posición que el cine. Pero yo creo que si quieres hacer cine, practica mucho, ¿no? O sea, lee, viaja, piérdete por ahí en el mundo y vas a ir conociéndote, ¿no? Un poco, porque yo creo que para contar historias hay que vivirlas también, porque si no las vivimos, pues ¿cómo contamos? Pues no somos Borges, ¿no? O sea, no hemos leído tanto como Borges como para poder escribir algo o hacer algo y ¿no? sacar de la nada. Entonces yo creo que hay que leer, hay que viajar, hay que perderse y sobre todo hay que practicar mucho, ¿no? Por el tema económico, pues hay que, hay que buscársela, ¿no? O sea, dinero hay en el Perú, lamentablemente, solo que no se sabe repartir o no se sabe hacer adecuadamente bien las cosas. O sea, plata hay, dinero hay, nadie dice que en el Perú, por ejemplo, solamente para este año tenemos como 30 millones de soles para hacer cine, pero lamentablemente nuestros políticos, nuestros funcionarios, pues no saben repartirla adecuadamente, no tienen los controles idóneos para hacer una buena gestión en esos aspectos, ¿no? Pero dinero hay, yo creo que dinero siempre va a haber, ¿no? O sea, ya tenemos un proyecto, viene ahora un otro proyecto y no sé qué. Yo creo que eh, siempre va a haber opciones, siempre va a haber oportunidades, ¿no? Siempre hay esperanza al final, ¿no? O sea, y no hay que perderle a eso. O sea, si realmente amas hacer esto, aguanta, ¿no? O sea, te resistes, tienes un guión, corrígelo, sigue, postúlalo, sigue enviándolo, porque de 100 que puedas postular, dos te llamarán y uno te dirá que sí, de 100. Entonces, es así, o sea, también es trabajo, porque si dices que hoy quieres hacer cine y mañana te presentas y mañana te dicen que no y tú tiras todo, pues, no creo. El cine también es, el cine en un país tercermundista también es de mucha persistencia, de mucho aguante, ¿no? O sea, siempre es de aguante porque no se consigue el presupuesto de la noche a la mañana, ¿no? No se consigue un crew idóneo de la noche a la mañana, entonces es aguante, es persistencia. Eso, que le den duro ahí. Bueno, agradecerle por el tiempo brindado por la entrevista y invitar a la gente al estreno en salas nacionales de Eras una vez en los Andes el 5 de septiembre. Muchas gracias por su tiempo, señor Rómulo. Nada, no sé, señor. En el 2015 acabo de egresar de la universidad, bueno, igual son a ser 9 años, ¿no? O sea, estamos viejos también.
Pero bueno, nada, gracias a ustedes y chévere, que tengan que vayan creciendo y sigan haciendo esto. Si realmente hay que echarle para ganas, ¿no? Dale, un gusto. Muchas gracias.